Noches, bueno, un gusto poder compartir nuevamente un vivo con ustedes. Pido las disculpas del caso que tuve que posponer la charla por un tema de agenda personal, tuve que correr este vivo, así que pido las disculpas del caso. Y bueno, antes de comenzar con el tema que voy a hablar hoy en día, que es muy importante, voy a anunciar, como siempre hago, el próximo vivo, que también por cuestiones de agenda personal lo tengo que extender más de la cuenta. Lo voy a realizar el miércoles 28 de junio a las 20 horas. Voy a hablar sobre la sesión de derechos hereditarios en esa oportunidad. Así que bueno, les quiero hacer acuerdo. Miércoles 28 de junio a la hora 20 voy a hablar sobre la sesión de derechos hereditarios. Bueno, voy a arrancar en tema para hablar ahora sí de lo que es los derechos posesorios, la cesión y la importancia de la inscripción en el registro. Un tema de mucha sensibilidad, tanto para clientes como para profesionales, la responsabilidad profesional, quiero a los colegas que me siguen y también a clientes que se ilusionan ocupando un lugar para poder realizar un proyecto de vida, pero también nosotros como escribanos tenemos que pregonar, asesorarlos bien y dar seguridad, y que no podemos dar fe pública de cualquier acto que realicemos. Tenemos que tener mucho cuidado con este tema, que se da mucho en la práctica, pero es de un contenido muy sensible y muy importante y de mucha responsabilidad, como digo. Bueno, vamos a leer algo de código también hoy. Vamos a leer los artículos 646, 647 y 649 del Código Civil para entrar en tema de lo que es, por un lado, la definición de derecho posesorio. Después está las formas de adquirir la posesión y los elementos de la posesión para que tengan en cuenta los clientes con respecto a este tema. Bueno, vamos entrando en tema. El 646 del Código Civil dice: la posesión es la tenencia de una cosa o el goce de un derecho por nosotros mismos con ánimo de dueños o por otro en nombre nuestro. ¿Sí? El legislador, acá, el codificador, regula la posesión de bienes corporales y la cuasiposesión de derechos. ¿Sí? Eso es lo más importante para definir lo que es la posesión. Bueno, tenemos que decir, ¿sí? Que la cesión de derechos posesorios se inscribía con la ley de registro, con la 16.871, se admitía la inscripción de los derechos posesorios. Y bueno, luego, después con la ley 19.149 de fines del 2013, derogó la normativa en relación al tema con la ley de registros y se dejaron de inscribir, se promulgó a fines de octubre de 2013, se dejaron de inscribir los derechos posesorios, se dejaron de inscribir. Y luego, a partir del año pasado, a partir del 20 de octubre del año pasado, la cesión de los derechos posesorios se volvieron a escribir por la ley 20.075. En su artículo 70 dispone nuevamente la inscripción de los derechos posesorios, ¿sí? La importancia de que los terceros tomen conocimiento, dar seguridad jurídica a los clientes y a los profesionales que existen inscriptos derechos posesorios. Eso es muy importante para hacer valer si una persona tiene mejor derecho que otra. ¿Sí? Eso es muy importante. Bien, vamos ahora a hablar del artículo 647. La toma de posesión se verifica por la aprehensión efectiva, esto es, haciendo sobre la cosa un acto material de los que solo corresponden a dueño. En la posesión transmitida, el principio enunciado admite excepciones según las diversas especies de tradición de que se habla en el título respectivo del libro siguiente, y hace una remisión al 1039 del Código Civil. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que hablar de las distintas formas de adquirir la posesión. Por un lado tenemos las formas de adquirir la posesión en forma originaria y las derivadas. Las originarias tenemos la ocupación y la accesión, ¿sí?
Y las derivadas tenemos la tradición o la sucesión, ¿sí? Cuando el artículo 647 habla de apreciación afectiva, estamos hablando de esa relación sujeto-objeto, que la persona entre al lugar, si es un campo que cultive ese campo, o si va a hacer una construcción que realice una construcción, ¿sí? Eso también es importante. También otra forma también que se usa cuando, no, perdón, se ve que un problema de conexión en la red, y bueno, ocupan ese terreno, y porque quieren adquirir esa propiedad por el título prescripción. O sea, quieren adquirir la propiedad por título prescripción, que es el fin último que persiguen todas las personas que ocupan un terreno, poder adquirir la propiedad por título prescripción. Bueno, eso es muy importante. Bueno, es decir que, bueno, en sí, la cesión de derechos posesorios no es un negocio jurídico a criterio de la Suprema Corte de Justicia, ¿sí? Y que necesita realmente, para tener validez, que se realicen otros negocios jurídicos, como por ejemplo por título compra-venta, por título donación, permuta, dación en pago, ¿sí? Título y modo, ¿sí? Porque la cesión de derechos hereditarios no es un negocio jurídico, eso tiene que quedar bien en claro. Y lógicamente que esa transmisión que se hace, o esa ocupación, o esa cesión de derechos hereditarios que se va a hacer, ¿sí? ¿Sí? Se va a regir por la normativa respectiva. Nosotros vamos a hacer un título compraventa, modo tradición de esos derechos posesorios, se va a regir por la normativa de compraventa. Eso es muy importante, ¿sí? Si vamos a hacer donación de derechos posesorios, se va a regir por la donación, ¿sí? Eso lo quiero dejar muy bien en claro. Lamentablemente hay escribanos que no toman conocimiento de esto y que tienen que respetar la normativa que establece el Código Civil, ¿sí? Igual lo voy a tocar más adelante este tema. Bueno, voy a seguir después leyendo lo que es el artículo, perdón que se me fue un poco el mouse, el 649, que habla de los elementos de la posesión, cuando lo importante no es solo ocupar un terreno y pagar la contribución inmobiliaria para tener derechos posesorios en un terreno. Se tienen que cumplir determinados requisitos para tener los derechos posesorios, fundamental, ¿sí? Está, como dije, establecido en el artículo 649 del Código Civil. La posesión da diferentes derechos al que la tiene. Primero, se presume dueño mientras no se pruebe lo contrario. O sea, hay una presunción relativa, ¿sí? Para el que posee, ocupa ese terreno, ocupa ese bien inmueble, se presume que es dueño, o sea, tiene la posesión. El comportamiento normal de un propietario es que también es poseedor. Bueno, mientras no haya prueba en contrario, para proteger la propiedad se presume que es dueño. Es una presunción relativa que admite prueba en contrario, ¿sí? Segundo, puede instaurar las acciones posesorias con sujeción a lo que se dispone en el capítulo siguiente. Tercero, el que ha poseído tranquila, públicamente, por un año completo, sin interrupción, adquiere el derecho de posesión y se excusa de responder sobre esta. Y se remite al 1196. Característica principal: una persona, para las personas de afuera, entra al lugar, se hace conocer por todo el mundo, por los vecinos, por el vecindario, lleva una vida normal, una conducta como cualquier otro propietario, en forma pública, se hace ver por todo el mundo, ¿sí? No es violenta porque tiene otros efectos totalmente distintos, ¿sí? Y se adquiere por prescripción adquisitiva la posesión, un año de posesión en el lugar. Una persona vive un año y por prescripción adquisitiva ahí se obtiene el derecho de posesión a partir del año, ¿sí? Bien, cuarto, hace los suyos los frutos percibidos hasta el día de la contestación de la demanda cuando posee de buena fe. Puede pasar que, bueno, cae el propietario, inicia acción reivindicatoria
se tiene que ir el poseedor, el actual poseedor se tiene que ir porque apareció el propietario, y tiene derecho a los frutos percibidos, poseyó de buena fe, siempre se va a proteger al que posee de buena fe, ¿sí? Eso es muy importante, a los poseedores de buena fe siempre se los va a proteger, ¿sí? Eso es muy importante. Después tenemos quinto, puede prescribir el dominio y demás derechos reales, concurriendo a las circunstancias requeridas por la ley. Como lo dije, la LUC redujo el plazo de prescripción de 30 a 20 años, ¿sí? Nosotros vamos a intentar esa cadena de cesión de derechos posesorios. Por ejemplo, una persona vive 5 años, hace una cesión a otra persona, al que se llama cesionario de los derechos posesorios, hasta completar los 20 años. Pueden haber varias cesiones completando los 20 años. ¿Sí? Se van sumando. Una persona vive 5 años, hace la cesión de derechos posesorios a otra, a lo que llamamos transmisión de derechos posesorios. Esa persona vive 15 años y ahí puede pedir por título, prescripción, puede pedir adquirir la propiedad de ese lugar, ¿sí? Nosotros cuando hacemos, es muy importante, mucha gente se ilusiona, piensa que está adquiriendo la propiedad, no, está adquiriendo la posesión con la cesión de los derechos posesorios, no está adquiriendo la propiedad la tiene que hacer iniciar judicialmente en un juzgado, ¿sí? Cuando cumple con los requisitos de los 20 años, por título prescripción ante un juez. Eso es muy importante, eso es muy importante y lo resalto acá porque es un derecho que establece el 649 del Código Civil. Después también establece el numeral sexto, pérdida de la posesión, puede usar de la acción reivindicatoria aunque no sea su dueño, contra el que posea la cosa con un título inferior al suyo. Acá el Código Civil establece lo que es la acción pauliana. Una persona que ocupa ese terreno se le puede pretender iniciar acción reivindicatoria, una persona que no es dueño, pero tiene mejor derecho de la persona que está ocupando. Entonces se inicia la acción reivindicatoria. Eso es lo que establece el numeral sexto del 649 del Código Civil, ¿sí? Eso es muy importante. Otra cosa muy importante, vamos a hablar con el tema también de la solemnidad. Como dije, nos vamos a regir por las normativas del Código Civil en cuanto a que vamos a hacer un título compraventa o un título de donación, y lógicamente las cesiones de derechos posesorios, las compraventas, hay que hacerlas en escritura pública, ¿sí? Así establece, tenemos que seguir la normativa del Código Civil, el 16, en materia de compraventa, el 1664, escritura pública, no se admite, nosotros vamos a hacer una compraventa normal, escritura pública, ¿sí? No se admite en documento privado. Me han dicho colegas que han visto casos de cesión de derechos posesorios que hacen documento privado y certifican a firmas, tanto del cedente como del cesionario. Eso no tiene validez ninguna, no tiene validez ninguna. Validez ninguna. Esta temática de la cesión de derechos hereditarios se da mucho en el interior del país, se dan en los balnearios, también en la parte periférica de Montevideo, acá Montevideo, Maldonado, Rocha, Canelones, se da mucho esta temática, ¿sí? Y es muy importante también decir que, bueno, pasa también en el interior del país, que hay terrenos que no tienen plan, nosotros como no tenemos que regir por el tema, se exige el tema de tener plano de mensurio y fraccionamiento para hacer la escritura, ¿sí? Con el número de padrón, y nosotros tenemos, si no existe plano de mensurio y fraccionamiento de esa propiedad, vamos a tener que contratar a un ingeniero agrimensor, ¿sí? Para hacer eso. Eso es muy importante. Es como si fuese, nosotros eso lo tenemos que tener. Hay muchos lugares en el país, en el interior del país, que las propiedades no tienen plano y a partir de 1960 son obligatorios los planos, ¿sí? Pero lamentablemente hay muchas propiedades en el interior del país que no cuentan con plano. Eso también es importante, ¿sí? Lógicamente también tenemos que decir
que bueno, es importante a los efectos de la cesión de derechos posesorios poder tener la contribución al día, hacer la escritura, presentarla en las intendencias porque las exigen. Hay intendencias que te van a decir, bueno, quiero hacer convenio de contribución inmobiliaria y tienen que estar inscrito la cesión de derechos posesorios, otros no las exigen, pero bueno, para hacer convenio hay algunas intendencias que sí lo exigen. Eso me parece que también es muy importante, que lo quiero resaltar. Quiero resaltar también para los colegas algunos controles registrales que son importantes a la hora de inscribir los derechos posesorios. Así lo establece criterios de calificación por esta nueva ley, la 20.075 de su artículo 70, sí que corresponde, cuando vamos a inscribir la compraventa de derechos posesorios, ¿sí? Se controla ITP. Se controla el ITP porque la ley 16.107 lo requiere, entre otros actos, para las cesiones tanto de derechos hereditarios y las cesiones de derechos posesorios sobre bienes inmuebles, ¿sí? También se controla la contribución inmobiliaria, corresponde porque la ley 9.328 lo requiere para todo trámite ante oficinas públicas. También se controla el tema de cesión de derechos posesorios. Artículo 70 de la ley colonización, la 11.029, corresponde porque la ley lo requiere para toda enajenación, gravamen, subdivisión o cesión en cualquier forma de disfrute. Eso me parece que también es muy importante a la hora de hacer la inscripción de la compraventa de derechos posesorios, que es el término correcto, porque lo quiero aclarar tanto a clientes como a profesionales que me siguen, porque cesión como negocio no existe. Está la compraventa de derechos posesorios, donación de derechos posesorios, permuta de derechos posesorios, dación en pago de derechos posesorios, y se van a regir por esas normas en esa temática. Eso por eso, o sea, y yo recomiendo como escribano, tiene que conocer muy bien a la persona para poder dar fe de que una persona está ocupando tanto tiempo en un lugar, hay que tener mucho, hay que ver el caso concreto, que uno quiere solicitar la prescripción, porque vivió 20 años, ahora bueno, estamos en ese lapso. Ahora por lo general, muchos colegas me han comentado que bueno, lo que se hace es, en vez de estudiar títulos por 20 años, se sigue estudiando por 30 y pedir información registral también se sigue pidiendo por 30 años. Nosotros somos garantes de seguridad jurídica, nosotros tenemos que darle confianza a los clientes. Yo le pido a los clientes que cuando quieran adquirir algo, no acepten un simple documento privado, tiene que ser por escritura pública. ¿Sí? El escribano tiene que tener certeza realmente de que esa persona está poseyendo determinado tiempo en ese lugar, ¿sí? Porque después el día de mañana pueden tener dolores de cabeza, ¿sí? O puede aparecer una persona con mejor derecho que ustedes, o puede aparecer el propietario, ¿sí? Es muy importante, no es solo entrar a un lugar, poner la luz, instalar ciertos servicios, poner, yo qué sé, construir algo con ánimo de dueño, no es solo eso, ¿sí? Hay que tener mucha seguridad realmente de que realmente no van a aparecer otras personas a reclamar ese bien. Eso es muy importante. Por eso yo personalmente para hacer compraventa de derechos posesorios, tengo que estar muy seguro de hacerlo. Muy seguro, hay que ver el caso concreto. Yo diría que es preferible iniciar la prescripción por los 20 años que hacer cesión de los derechos posesorios por cualquier título. Es un tema sumamente delicado. Esa es mi conclusión de este vivo, que bueno, es corto, pero es un tema que para mí es muy importante, que si bien muy pocos escribanos se animan a hacer por la responsabilidad que conlleva, me parece que como es un tema de mucha actualidad, me parecía importante poder tocar, ¿sí? Porque nosotros, los escribanos, somos garantes de seguridad y damos fe. Y también uno lo hace para que a nuestros clientes darles un consejo,
que no es solo ocupar un lugar o también adquirir los derechos que tiene otra persona. O sea, me parece muy importante. Bueno, yo por acá voy a dejar el vivo, quise hacer algo corto, práctico, que es un tema de mucha importancia, que se da mucho, como dije, en muchos balnearios del país, y que hay que ver el caso concreto. Al fin y último, y en conclusión final, con este tema lo que se está adquiriendo es la posesión, no se adquiere la propiedad. Para adquirir la propiedad, vía judicial por título prescripción, ¿sí? Ante un juez, los 20 años. Lógicamente que estamos en una etapa de zona gris, ¿no? Por el tema de la LUC, pero digo, yo les aconsejo eso, ¿sí? Título prescripción en un juzgado, ¿sí? Y si van a comprar derechos posesorios en escritura pública, y que realmente, porque ese escribano está dando fe de que ese cedente vivió ese tiempo en ese lugar, ¿sí? Y siempre tienen que quedarse tranquilos, que siempre se van a proteger a los poseedores de buena fe, siempre se va a proteger. Bueno, les mando un saludo a todos. Por cuestiones personales tengo que alargar el próximo vivo, va a quedar para este miércoles 28 de junio a la hora 20 sobre cesión de derechos hereditarios. Les mando a todos un saludo enorme.